Buenas tardes, Soledad. Tardes, Silvina, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy contentos de tenerte hoy aquí en este conversatorio promovido por SET Idiomas en el marco de la de la Semana del Cerebro, organizada por SEA, Asociación de Centros de Idiomas. Sole es profesora de enseñanza primaria. Reside en Buenos Aires, ella nos va a contar un poquito más ella, en la provincia de Buenos Aires. Es profesora de enseñanza primaria, licenciada en educación básica con orientación en literatura. Es diplomada y especializada en ciencias sociales con orientación en gestión educativa, innovación educativa. Está diplomada en el arte de la palabra, formada en Suiza, formada también en consultoría psicológica y mediación comunitaria y escolar. Y bueno, su campo de acción más importante o más destacado por la trayectoria que tiene más de 19 años en esto es su especialización en pedagogía Waldorf, que la lleva a trabajar como creadora de contenidos, como formadora docente, también como narradora de cuentos en el ámbito escolar y de formación docente en escuelas con pedagogía Waldorf, es escritora y poeta y está especializada en el área de voz, movimiento, rimas y encuentro con la voz. No sé si se me escapa algo, Sole. ¿Cómo Bien, es mucho, estamos con eso? mucho. Y ese es el hábito de estudiar que uno va adquiriendo y bueno, después se hace vicio. Tenemos poquito tiempo, así que lo que les propongo es que comencemos este conversatorio, que le hemos llamado conversatorio interactivo, porque justamente la idea es que quienes estén con ganas, con entusiasmo de participar, puedan hacerlo para que sea lo más inclusivo posible, ¿sí? Bien, vamos entonces a alargar con este conversatorio en llamar de expresión. Entonces, vamos a alargar con esta frase que es semillas de expresión. Quería que Soledad nos comentara lo que le llamemos semilla de expresión. ¿Qué es esto de semilla de expresión? Bueno, voy a iniciar como buena maestra Waldorf, dijera una amiga mía, con una pequeña imagen, con un pequeño, estás llamando, que estamos hablando desde mi querida Córdoba natal, aunque no se me note porque muy pequeña, migró a mi familia a Buenos Aires. Em, y hay algo que yo de grande me di cuenta, y es que aquello que me había enseñado mi abuela cordobesa, yo lo decía usando las formas de hablar de ella. Ujú, Entonces hay ciertos, digamos, ella nos contaba, por ejemplo, nos contaba un cuento, cuando nosotros éramos pequeñas nos íbamos a Córdoba todos los inviernos, todos los veranos, largas horas en la Renoleta, ahí lo que todavía era una ruta mano y mano, viniendo desde Buenos Aires. Y mientras mi mamá nos enseñaba poesía, mi abuela nos contaba cuentos. Y cuando llegábamos allá y nos esperaba la noche y nos contaba siempre el cuento de la gallinita roja y el grano de trigo. No sé si lo conocen, es un cuento muy tradicional, que dice que había una gallinita que encontró el grano de trigo y dijo, ¿quién me ayuda a plantar este grano de trigo? Y entonces le va preguntando a todos los animales de la granja y entonces los animales todos le dicen, no, yo no, yo no. Bueno, y finalmente ella siempre responde, pues bien, lo haré yo, ¿no? Y así va sucediendo todo. Y entonces, bueno, también la gallinita iba siempre con sus pollitos, ¿no? Entonces nosotros, mi hermana y yo hacíamos todos los animales. Ah, yo no, dijo el gato, miau, miau, yo no, dijo el perro, guau, guau, guau. Y otra cosa que me enseñó mi abuela fue a rezar. Y entonces cuando yo me escucho a mí misma, si me pongo a rezar un Padre Nuestro, yo lo pronuncio con la R cordobesa. Entonces cambio mi forma de hablar con ese sonido. Y me quedé pensando en algunas conversaciones que teníamos, Silvina, cuando hablábamos de esto de lo transgeneracional. Y pienso que estas semillas de expresión tienen que ver con muchas cosas,
pero tiene que ver también con lo que hemos recibido de quienes hablaron cerca nuestro, de quienes nos enseñaron a hablar, de quienes nos enseñaron y nos entregaron con el idioma con el que hablamos una forma de mirar el mundo. Hay un bellísimo texto de Pablo Neruda que se llama Las Palabras, no sé si lo conocen, en donde habla de los conquistadores torvos, ¿no? De los españoles. Después se lo puedo alcanzar a Silvina para que lo tengan a mano. Y él hace una descripción dice, de sus botas, lo arrasaron todo, pero de sus botas, de su yelmo, se caían como piedras las palabras, cristalinas, brillantes, relucientes. Y entonces cierra ese texto Neruda diciendo, se llevaron todo y nos dejaron todo. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Nos dejaron las palabras. Y entonces pienso en esto de cuando nos regalan, cuando quienes nos preceden, nos enseñan, nos regalan la expresión humana y nos regalan ese contacto con algo que es más que una suma de sonidos, que es un ser en sí mismo, que es el ser del lenguaje. ¿Estamos para seguir? Sí, sí. Me animo ahí, cualquier cosa, por favor, intervengan, pregunten, ¿sí? Cuenten, que es lindo hacerlo de a más de a uno. Es lindo cuando nos encontramos entonces con esto que nos es dado como en una bandeja de plata en el hablar, y entonces nosotros lo vamos incorporando. Cuando somos muy pequeños, podríamos nacer en cualquier lado y hablar cualquier idioma. Pero a medida que vamos empezando a hablar, nuestro aparato fonador, o sea, es tanto lo que nos impacta la sonósfera de idioma que nos rodea, que nos da forma, que nuestro aparato fonador se termina de configurar para un determinado idioma. Por eso es que a veces cuando tenemos que aprender otro idioma, algunos sonidos nos cuestan y no nos salen, porque la forma de nuestra boca y cómo se organiza tiene que ver con el idioma que hablamos. Entonces, este idioma que hablamos también va a ser el apoyo, el sostén sobre el que vamos a organizar nuestro pensar. Y en este pensar va a venir nuestra cultura. Entonces yo Hablaba. quisiera, sí, Sí, te escucho. justamente la idea de lo transgeneracional, esto que recibimos en bandeja de plata, como le decís vos, las palabras y que esas palabras van recorriendo, ¿no? Generación en generación y a veces van cambiando, van fluyendo y van construyendo un mundo distinto de acuerdo a esta conformación no solo de sonidos, sino de intenciones también acompañadas por gestos, a esta conformación cultural. Ahora, cuando hablamos de estas palabras que nos son regaladas y que nosotros regalamos, también tenemos estos cambios que se van generando en las diferencias generacionales que hacen que esas palabras traigan lo mismo que traían las palabras de antes, o sea, esa palabra permanece del mismo modo, se transforma, se abre hacia nuevas palabras. ¿O es la misma palabra que la vamos transmitiendo así como inamovible de generación en generación? El otro día estaba investigando un poquito sobre el origen de nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto tiene, digamos, el alfabeto que nosotros hablamos, que está sostenido por el alfabeto latino, que a su vez está sostenido por el alfabeto griego, que a su vez deviene del fenicio, uno de los primeros pueblos que comenzó a estructurar un idioma alfabético, ¿no? Porque antes eran más ideogramas. Pero los fenicios que hicieron esa transición también usaban las letras, eran equivalentes a la primera palabra de algo, como cuando nosotros decimos de montaña, ¿no? O p de papá, ¿no? Así era el alfabeto en ese momento. Cuando va avanzando el tiempo, va perdiendo, va dejando, a medida que avanza la humanidad, y esto puede tener que ver con un montón de cosas, ¿no? Para la cosmovisión del arte de la palabra, tiene que ver con un desarrollo necesario de la humanidad. Se va alejando de aquello que le dio origen y va quedando como un sonido con un dibujo. A, P.
¿no? Incluso los primeros alfabetos, por ejemplo, no tenían escritura vocálica. Eso es algo que todavía heredan algunos alfabetos. Los alfabetos de la zona de Arabia, de Israel, todos, no tienen la escritura de lo vocálico, solo lo consonántico. Ahora después quería charlar un poquito de eso, de diferencia entre vocales y consonantes. Entonces, el ser humano construyó los alfabetos en una vivencia, o construyó los idiomas, mejor dicho, en una vivencia de su encuentro con el mundo. Y esas vivencias van cambiando con el tiempo. No es lo mismo para nosotros hoy encontrarnos con un tigre que para otro ser humano de hace cientos de miles de años encontrarse con un tigre. No se ponen, no se juega lo mismo. No es lo mismo para nosotros encontrarnos con una cueva, no va a representar lo mismo que para otro, ¿no? Entonces, ahí podría venir un poquito esto de la relación en significado, significante, pero para no meternos en ese campo, digo, para nosotros, hoy, por ejemplo, la palabra maestro significa algo muy diferente de lo que significaba hace 80 años. Lo vivimos todos los que estamos en la docencia. No tiene el mismo peso, no tiene la misma característica y no quiero connotar bueno o malo, simplemente la diferencia, ¿no? Entonces, es interesante que en estos cambios del idioma sucede ese diálogo que sucede siempre en la historia entre conservadores y revolucionarios, ¿no? Como, bueno, quienes empujan por el cambio, quienes persisten en la tradición. Y esa lentitud que obliga este diálogo entre revolucionarios y conservadores hace que podamos comunicarnos de una generación a la otra. Si el idioma avanzara demasiado rápido, no nos entenderíamos entre nietos y abuelos. Si el idioma no cambiara nunca, también la cultura quedaría estancada. Y el ser humano como tal siempre está en desarrollo. Como dice Ortega y Gasset, es un gerundio, siempre está haciendo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que va a pulsar hacia ese cambio, pero con la suficiente lentitud para permitirnos entendernos entre unos y otros. Cualquiera de nosotras puede leer hoy el Mío Cid, el poema de vamos a entender la esencia de lo que está diciendo. O me imagino quien pueda leer Shakespeare en los textos originales, ¿no? Para los que hablan otros idiomas, seguramente hay como algo de la forma de expresión, de las palabras que usa, que no va a ser tan fluido, pero que se va a dejar entender, ¿no? Con gracias a esa lentitud, ¿no? que retiene en la tradición del idioma. Cuando decís que se detiene, si se detuviera el lenguaje, se detendría la cultura. Tiene que ver con esto de las fuerzas que mueven esa potencia que tiene el lenguaje de transformar el mundo. El lenguaje como creador, ¿no? Ahí hay algo muy interesante que es, hay una mirada que nos propone tres posibilidades de encuentro con el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje estamos hablando particularmente de la palabra hablada, ¿no? Una es concebir al lenguaje como una entidad en sí misma, esto que digo, ¿no? De que está en el mundo y que va modelando el mundo, el lenguaje que nos da forma, el lenguaje que nos toma como arcilla y nos termina de conformar, sobre todo cuando somos pequeños. Otra forma es cuando yo me encuentro a mí mismo a través del lenguaje. Cuando digo algo y digo, mirá, me escucho y digo, mirá lo que estoy diciendo. Y entonces en esa expresión me puedo encontrar a mí. Funciona como un espejo. Y otro momento es donde el lenguaje se enuncia a sí mismo, que para mí la forma más bella de verlo es la poesía, ¿no? Esa poesía tan hermosa que a mí me gusta mucho de Juan Ramón Jiménez, que no es una poesía, es un fragmento del Platero que dice, ¿dónde está la palabra corazón que embellezca de amor al mundo feo, que le dé para siempre y solo ya fortaleza de niño y defensa de rosa? ¿No? Como la palabra en sí misma que pueda hacer eso, ¿no? El lenguaje en sí. Y bueno, y Juan Ramón es un hermoso que usa el lenguaje de una manera tan bella, ¿no? Claro. Entonces,
Si yo puedo percibir que cuando estoy hablando me estoy encontrando, o sea, estoy fluyendo en estas tres situaciones, me estoy escuchando a mí mismo, a su vez estoy siendo una herramienta del lenguaje y a su vez el lenguaje está circulando, sobre todo entre nosotros, cuando hablamos, entonces ahí hay algo bien como fecundo. Por eso me gusta la idea también de semillas de expresión, ¿no? Cuando puedo asomarme a esa conciencia, entonces también empiezo a vislumbrar que el lenguaje no es solo la cuestión digital del lenguaje, ¿no? Sino que tiene todo un caudal, llamémoslo analógico, llamémoslo artístico, llamémoslo lateral, que hace que un montón de cosas sucedan, ¿no? Por ejemplo, este conversatorio de hoy. Hablaste de que nosotros nos transformamos en la arcilla del lenguaje, ¿no? Esto de que de alguna manera somos transformados por el lenguaje que recibimos, por el lenguaje que nos invitan a compartir nuestros padres, nuestros ancestros. Y en ese sentido, pienso que si somos una arcilla, con esta metáfora que usás, también es como vamos siendo modelados de alguna manera por el lenguaje que recibimos, ¿no? Por las palabras que escuchamos en nuestra vida, en nuestra infancia, desde que estamos en el vientre materno, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Y ahí me parece súper interesante este desafío de aprender otro idioma, ¿no? A distintas edades, distintos algo. Algo sencillo. Bien. Bueno, acá entonces, para todos y todas, por favor, si acercan una hojita de papel, voy a hacer la parte de instructivo. ¿Por qué? Porque Sole nos va a invitar a hacer una actividad y yo les voy a pedir a quienes tengan ganas de compartir luego una foto por el chat de esa actividad, lo único que tienen que hacer es sacarle una foto. Si tienen el WhatsApp, se suben la foto al WhatsApp, la bajan y la ponen en el chat, ¿sí? Si no, también puedo habilitar para que todos nos veamos de la misma forma con las cámaras y que las podamos compartir a través de la cámara, pero bueno, por ahí va a ser más engorroso, ¿eh? ¿Se animan? Es muy, muy sencillito. Bueno, Yo les voy a pedir ahora que imaginen que esa hojita blanca que tienen la separan en tres partes visualmente. No hace falta que hagan líneas ni nada. Imaginen como que si tuviéramos que ver fracciones, un tercio. Bien, maestra de primaria. Bien. Solo así visualmente. Y ahora, por abajo, dibujen una línea que va a representar la Tierra. Una línea que va a sostener lo que está arriba. Siempre en pedagogía Waldorf vamos a dibujar la Tierra, no vamos a dibujar nada, nada que quede colgado ahí en el aire. Entonces, elijan un tercio, vamos a suponer el primero de la izquierda. Entonces, bien a la izquierda, en ese primer tercio, yo les voy a nombrar un árbol y ustedes el árbol que llegue. Muy sencilla, muy esquemática, unas líneas así. No hace falta más. ¿Sí? Baum. Muy sencillo, así. ¿Cómo será este árbol que se llama Baum? Muy bien. Ahora en el tercio que sigue al lado va a estar otro árbol que se llama Árvore. O sea, en el medio va a estar otro árbol que se llama Árvore. ¿Cómo será? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Cuál es la primera imagen que vino para este Árvore? Y en el último, lo que quedó ahí, el último tercio que quedó, a un árbol que se llama tree. ¿Cómo será igual que los otros?
Seguramente podríamos dibujar más árboles de otros idiomas. Acá elegimos solamente estos tres. Un día capaz que aprendo a ver cómo se dice árbol en chino. Bueno, acá tenemos, estoy viendo que tenemos profes de francés Ah, mira, conectados, profes de italiano conectados, así que bueno, nos pueden después contar cómo se dice ¿cómo se dice? en Ujú. estos idiomas. Sí. Entonces la pregunta Bien, sería, ¿quedó el sí. mismo árbol? No, dice Laura, no, dice Celeste, no, dice Grace. ¿Y Luca, te quedó muy Yo parecido? adrede los dibujé muy distintos porque me gusta Oh, más la segunda. ok. ¿Qué características podríamos decir que tiene el primer árbol? Grace, ¿querés abrir el micrófono y nos contás qué características tendría el árbol? Es alto, pero es con circular el contorno. O sea, Está ¿dirías que así, es más bien frondoso? frondoso, gordito. Ok. Más redondito, más gordito, Ujú. más frondoso. Bien. ¿Quién más podría describir su primer árbol? El mío tiene muchas hojas, van bien distribuidas. Ok. Buenísimo. Luca estaba comentando recién. A ver, Luca, ¿cómo era tu árbol? Primer Uy, árbol, yo vamos. dibujé el primero, no sé si se ve, uno más Sí. clásico. El segundo lo hice más conceptual, más abstracto. Y el tercero tri lo hice chiquitito. Muy bien. Bien. Bueno, en principio el primer árbol nos da esta redondez, ¿no? Como que tiene esta situación de redondez, tal vez uno podría verlo como más de que uno se metería abajo de ese árbol, en una copa que envuelve. Si tuviéramos que ponerle un nombre, capaz que sería parecido a bueno, no es exactamente un árbol, pero podría ser como un ombú, ¿no? Un tronco más bien ancho, una copa frondosa, podría ser un jingo cuando se pone en el fondo, ¿no? Bien lleno de hojitas, todo, pero bien tupido, ¿no? Exacto. Ahí Laura está mostrando sus árboles. A ver, Laura, si Claro, conectas tu micrófono, te va a aparecer, vas a aparecer en primera plana. Me encantó el juego. El ¿Ah? primero que es Árbol. Baum Bien. me sonaba redondo. Árbore como Bueno, con más, bueno, no sé, con sí, sí, más sí. curvitas chiquitas. Y Tree era más lineal, no sé qué árbol es, pero así, Buenísimo. tremendo. acá el mío más o menos similar, ¿eh? Pasó más o menos lo mismo, ¿eh? El primero muy redondo, el segundo con muchas hojitas y el tercero más bien espigado, ¿no? Bien, las tres palabras en realidad quieren decir árbol, ¿no? Es árbol en alemán, árbol en portugués, árbol en inglés. Pero ahí quiero con esto, bueno, y sería Linos, Noelia nos dice Álvaro, como no sé si se pronuncia así, Álvaro, Albero, ¿lo puede decir en voz alta o no? Bueno, Sí, está, buenas ahí va, tardes. Sí, se dice Álvaro. 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 Entonces, ¿qué sería, no? Con esa ¿no? Pero sin embargo tiene Álvaro, ¿no? Hay algo como que empuja, crece y después se enrula de alguna forma. Entonces, me pregunto, cuando en esos idiomas, aquellas personas que vivían en esos lugares, en esas geografías, en esas latitudes, se encontraron con estos seres vegetales y los empezaron a nominar, a nombrar, y encontraron que estos sonidos los representaban más. Y entonces, con lo que tenemos a mano, que son los componentes de nuestro idioma, vocales, consonantes, armaron o percibieron, podríamos decir más bien percibieron, esa cualidad y la tomaron para nombrarla, ¿no? Las veces que yo hacía esta gimnasia, este ejercicio, decía, claro, no me extraña, porque los ingleses son todos así, ¿viste? Y entonces para ellos está perfecto, no se excede ni un pelo para ningún lado, digamos, ¿no? Pero sería comparar a la cantidad y exuberancia de seres vegetales que hay en esa geografía y que dijera tree, ¿no? Es como, entonces tiene mucho más Dios que sea árbore, ¿no? Que arranque con una letra tan abierta como la A, ¿no? Y que tenga esas vericuetas como dibujó Luca, como, ¿no? Que sube y baja y entonces así puedo expresar eso que estoy viendo. ¿Mm? Entonces,
esas semillas de expresión que recibimos, que las recibimos a través de un idioma en particular y que nosotros podemos darle matices. Nosotros recibimos un idioma. Con un idioma con estructura un montón. Nos estructura tanto que hasta pensamos el mundo desde esa gramática. Entonces, qué interesante cuando nos desafiamos a incorporar otro idioma que percibe las cosas de una manera diferente, que las enuncia y las organiza de una manera diferente, y entonces nos ayuda a nosotros también, no solo a comunicarnos con otros, a poder viajar más tranquilos, etcétera, no, mucho más profundo. Ampliar nuestra capacidad expresiva. Yo no sé, a veces cuando uno aprende algún idioma, como que hay palabras que hay que decirlas en ese idioma, ¿no? Si yo digo saudade en portugués, ¿cómo lo puedo traducir? Nostalgia, es parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué otro idioma tiene la potencia de stop? Ah, claro, para que algo pare hay que decir stop, ¿no? Es como está armado para que eso suene así. Y me encanta esa palabra en alemán que a los chicos les divierte mucho, kaputt. Se rompió, kaput. Claro, está buenísima esa palabra, entonces está bueno decirla en ese idioma. Digo, qué riqueza cuando nosotros podemos incorporar, encontrarnos con estas otras formas de expresión de otros idiomas que nos permiten ampliar nuestra capacidad perceptiva y nuestra capacidad expresiva. Así que bueno, eso para mí ya es bellísimo en sí mismo. No sé si era para ahí ese lado, Silvina, ya me perdí. Sí, sí, vamos para donde vos digas, te acompañamos. Bien. Sí, justamente acá pull Pull y push, y sí. push. Pero Sí, esas son sí. tan difíciles para mí, nunca me acuerdo cuál es cuál. Hay una palabra que me encanta en alemán, que es gemütlich, que es una palabra que tiene que ver con lo acogedor, pero en español no suena tanto y esto del espacio protegido, envolvente y que también es muy bella. Tal vez Eh, hago una sí, cosita. En esa palabra gemütlich aparece la que no aparece en acogedor. sí. Y la es un sonido Bien. muy envolvente, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy vinculado porque de pequeñitos hemos mamado, hemos muy vinculado a ese aspecto. Vamos entonces a eso, porque hablábamos el otro día justamente de eso, de estas palabras que en los distintos idiomas se presentan como diferentes, como árbol, árbore, baum y demás, por una realidad que circunda al origen del lenguaje en esas distintas geografías y en esos diferentes contextos, pero hay otras palabras que se parecen mucho y que están muy cerca, ¿no? Y hablábamos de la palabra Sí. mamá. ¿Querés contarnos un poco de eso? Es bien interesante y entonces aprovecho a meterme un poquito en esto que también quería compartirles, ¿no? La diferencia entre vocales y consonantes, ¿no? Nosotros cocinamos nuestro idioma con estos dos grupos de sonidos. Y esto que yo les decía, en algunos alfabetos se escriben las consonantes, pero no se escriben las vocales. Para poder entender lo que uno está leyendo, tiene que agregar las vocales de su propia cosecha. Y esto hace que sean idiomas bastante difíciles porque depende tu capacidad de vocabulario, es que vas a poder entender y que no. Pero bueno, al margen. Entonces ahí podemos meternos un poquito en esto, ¿no? Fijémonos si nosotros decimos A, E, I, O, U. ¿Qué pasa con la corriente de aire? La usamos para decir estos sonidos. Prueben de decir A, No, E, I, O, U. no, que Ah, fluctúa, se perdón. va abriendo y cerrando como un instrumento musical. Esos, ¿no? Empieza con mucha apertura, A, y termina U. Ahora, yo les pido que digan P de papá o de nene, P, o S, o, ¿no? O cualquier otra consonante. ¿Qué pasa ahí con la corriente de aire? Se corta o atraviesa un conducto más.
cerrado. Choquientes, ¿no? Con la lengua, ¿no? Toda nuestra geografía de la boca empieza a ponerse en funcionamiento, que pongo los dientes, que saco la lengua, que corro, que aprieto, desajusto, ajusto, el aire sale por la nariz, el aire sale por la nariz. Sin embargo, en a, e, i, o, u, lo único que sucede es que yo voy a ir enangostando esa corriente de aire, pero no le voy a ofrecer un, un desvío, un choque. ¿M? Cuando Rudolf Steiner, que es el que, digamos, manifiesta o pone así en el mundo las ideas básicas y centrales del arte de la palabra, él nos dice que los sonidos vocálicos son la expresión del alma humana, son la expresión fundamental de la emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Con esos sonidos nos basta. Pero que cuando aparecen las consonantes, ahí nos hablan de lo que está en el mundo. Es como la geografía de la boca. Ah, ahora tengo los dientes. Ah, ahora es la lengua. Ah, ahora es el velo del paladar. Ah, ¿no? Y entonces esos sonidos consonánticos nos hablan de cómo nos vinculamos con el mundo. Los sonidos vocálicos nos hablan de mis propias emociones y los sonidos consonánticos ya nos empiezan a mostrar cómo nos conectamos con el mundo. Por eso tenemos distintas maneras para decir árbol. Pero hay una conexión primaria que tiene que ver con esto que decíamos de el uso de los labios en nuestra primera infancia, que lleva a que ese sonido esté tan presente en todos los idiomas, nada más y nada menos para nombrar aquello que todavía no va a ser un ser cuando soy muy bebé, que es aquello que yo percibo, lo primero que percibo cuando estoy en mis primeros momentos. Entonces, tiene sentido que mother, mut, mamá, madre, tengan ese sonido. Y hay otra letra que también es interesante, que es una letra que, fíjense, digan de nene. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Qué hace la lengua? Laura hace gestos, ¿sí? Está pegada al Empuja, paladar. claro, empuja, ¿no? Donde termina una gran idea de que los sonidos son nuestros maestros. Si nosotros vemos esta relación con la entonces tal vez cuando yo tenga que pararme en un lugar y decir, bueno, me paro hasta acá, este va a ser el límite, no puedo dejar que esto siga avanzando, tal vez ese sea el sonido en el que yo me tenga que asir, al que yo tenga que acudir para poder decir esto. Entonces, no voy a necesitar gritar si yo digo no, y ese suena. No, yo te dije que... No. Y no me concentro en la O, la que grita es la vocal, la consonante no grita. Simplemente le doy fuerza, le doy presencia. No. Prueben de decir así un no, van a ver cómo es mucho más convincente. Hagan que esa n vibre, que esté, que no se esconda detrás de la O, que no quede chiquita, sino que sea la O la que quede envuelta por ese sonido consonántico. Y ahí vamos a tener un gran aprendizaje. Y lo mismo podríamos hacer con otras, ¿no? Por ejemplo, la palabra bebé, baby. No sé cómo se dice en alemán, ¿sabes? Bebé, baby, baby, ay, Ujú, no me acuerdo ahora. Sí, pero ujú, bebe, ujú. se dice, bebe, También tiene ese, miren, fíjense, ¿no? Tiene esa fragilidad de burbuja. burbuja. Entonces es como, tiene Sí. un sentido que ese sonido esté ahí. Yo creo que esto que decíamos, ¿no? El lenguaje cambia, pero algunas cosas permanecen. Entonces, cuando las palabras llegan a nosotros, si nosotros a veces jugamos con las palabras, eh,
hay esas palabras, sobre todo esas palabras inventadas, chichirimeque, por ejemplo, qué sé yo qué quiere decir, no sé, no quiere decir nada, es eso, es algo chiquito, y bueno, ¿y cómo suena? Suena así, como algo Chirimbolo. fugaz, chirimbol, claro, como algo fugaz que se va, porque ese es el sentido de esa palabra y de aquello que quiero representar, ¿no? Entonces ahí tenemos una pista muy linda para jugar con los sonidos, para encontrarnos con los sonidos, para dejarles que nos enseñen y sean nuestros maestros. Y entonces es prestar un poco de atención a veces, no todo el tiempo, si no sería como muy difícil hablar, pero algunas cantan la palabra murmullo. Me parece que es exacta para lo que representa. Y me encanta la palabra titila, porque también es como, sí, claro, ¿cómo no va a ser titila? Me gusta mucho más titila que centellea. Y ahí vamos a ir, me llevas justamente a esto de las palabras que iluminan, ¿no? Y creo que está relacionado mucho con algo también de lo que hablamos que tiene que ver con, eh, justamente, por un lado dijiste, dar un límite, usen la palabra no, ¿sí? Con Usen esta el sonido, pronunciación no, sí. ¿sí? Ujú, Parados sobre ese sonido. Al mismo tiempo, nosotros podemos querer que otras cosas sucedan, queremos, quizás queremos transmitir otras cuestiones que no son las del límite, sino las de la amorosidad, las de la comprensión, las de la empatía, la de las palabras suaves, dulces, o de esas palabras que iluminan, ¿no? ujú. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, la palabra más, una de las palabras más motivadoras, ¿no? Sí. Y tiene esa fuerza, ese empuje, ese que necesitamos que también suene cuando decimos nuestro sí para que llegue. Y ahí hay algo bien interesante, ya lo dijo hace mucho, mucho Fontana Rosa, ¿no? Las palabras, ¿no? Creo que las palabras tienen esa capacidad de echarse a rodar por nosotros en ese contacto y que si nosotros logramos que las palabras vibren, se pueden volver luminosas. Cuando les doy espacio, cuando cada sonido tiene su lugar. Por ejemplo, nuestros propios. Es cierto que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, y otra cosa si me dicen soledad, como, ay, me van a retar. Pero también puedo encontrarme Pero eso con es también esos en nuestro idioma, sonidos. ¿no? Porque es como se Ese es configura en nuestro idioma, sí, sí, en nuestra nuestra región. cultura, Por sí. ejemplo, hay otras, porque hay otros que hablan igual español, pero no tienen ese vínculo con el nombre, por ejemplo, ¿no? Tengo amigas colombianas que ellas son Luz María, Alba Lucía, y no es que andan acortando, ¿no? No tienen ese concepto de que lo amoroso es hacerlo chiquito, ni tampoco lo amoroso es hacerlo suavecito. Ni tampoco porque lo diga entero va a ser agresivo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la amorosidad? ¿Dónde está la palabra corazón que embellezca de amor al mundo feo, ¿no? ¿Dónde está la verdadera palabra que yo puedo bandeja de plata? Porque en el fondo lo amoroso es eso, es cómo entrego la palabra. Del otro lado, la escucha, que es casi te diría el 70% de esa amorosidad, ¿no? De la escucha del yo te veo, del te estoy viendo, y entonces te ofrezco hablar luminoso, pausado, sereno, todo lo que puedo. Y esto no quiere decir que me vuelvo un robot y que entonces no siento nada y que no me enojo. No, no, por supuesto que no. Y si estoy enojada, puedo decir desde mi luminosidad, estoy enojada y no, me hiciste enojar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahí ya nos meteríamos en otro campo. Pero quiero decir, esto de cómo vuelvo amoroso a mi hablar puede tener que ver un montón con hacerme cargo de lo que digo, con tomar conciencia de lo que estoy enunciando, hacerme dueño de mis silencios, con poner al servicio la palabra. ¿Qué sería poner al servicio la palabra? ¿Cuánta conciencia pongo cuando hablo, cuando digo?
ese microsegundo de conciencia que yo me tomo es un trabajo interior, ¿verdad? Estoy haciendo una escucha activa, estoy escuchando lo que me estás diciendo. No te voy a contestar lo primero que me viene a la cabeza. Me voy a tomar el momento de, ¿esto te servirá? ¿Esto será interesante para ti? O simplemente lo voy a sacar porque me vino, ¿no? Bueno, es Puedo algo tomarme con lo que ese luchamos, ¿no? microsegundo, claro, es algo con lo que luchamos. Estamos muy acostumbrados al clic. Y ni hablar con los niños pequeños. Bueno, como soy maestra, además lo tengo muy internalizado, pero eh, qué importante cuando me siento para tener una conversación. ¿Nos sentamos un minuto? No es hoy casi un milagro eso. Ya. Entonces, no quiere decir que voy a darte mi interés. Tenía una profesora que decía, el interés es el amor. Me encantó. Qué lindo. Porque es ese, te estoy dando mi atención, te estoy dando mi tiempo, que es algo tan valioso, te estoy dando mi escucha, mi mirada, mi calidez. Entonces, ok, estoy corriendo, tengo mil cosas que hacer. Bueno, dale, sentémonos y hablemos. Aunque yo te diga, tengo 10 minutos, ¿estará bien 10 minutos? ¿O necesitas más tiempo? Porque ahora ese otro tiempo no tengo, busquemos otro momento, si no. Entonces ahí puede venir ese hablar luminoso porque nos ilumina a los dos en una conversación, al que habla y al que escucha, y al que cuando habla escucha y a su vez al revés, ¿no es cierto? O sea, cuando yo bajo la velocidad de mi hablar, también le modelo con el otro, también por esa empatía orgánica el otro va a empezar a bajar su velocidad de hablar, tal vez. Y entonces en ese bajar de velocidad puede empezar a hablar y tal vez yo simplemente escuche y eso sea donde el hablar se vuelve espejo para escucharse qué está pasando, sobre Y todo en ahí vamos conversaciones a difíciles. esta segunda forma que decías en las que aparece el lenguaje, ¿no? Que una es esta donde uno es modelado y en la otra es cuando uno escucha y a partir de escucharse a sí mismo puede generar esa realidad nueva o ese sentir nuevo a partir de la propia escucha, ¿no? Exactamente, exactamente. Es súper interesante. Ahí, por eso también es muy bonito. em, Escucharse hablando, uno mismo escucharse hablando, sereno. Entonces, bueno, por supuesto, recitar poesía, leer cuentos en voz alta, ¿eh? Digo, escucharse uno poniendo en ejercicio ese hablar artístico, ese hablar, aunque nada, esté sola en casa, no importa, esté haciendo cualquier cosa, o cantar. Y entonces uno se escucha y se registra a sí mismo capaz de ese acto bello porque a veces no nos damos cuenta que tenemos esa posibilidad. Y te voy a hacer la última pregunta, Sole. Pensando en ese hablar luminoso y pensarlo en el aula de idiomas, de lenguas extranjeras. Bueno, ¿qué nos podés decir que nos deje esta semilla, ¿no? Luminosa de expresión para los profes y colegas que están en las aulas y que llevan estas semillas en la cotidianeidad con niños, con jóvenes, con adultos? Esta semilla tan amorosa que es la de transmitir la palabra, ¿no? Primero, para mí es súper interesante, o sea, siento que todo esto que fuimos hablando fue como cuando se hace esa siembra así, ¿no? Que van con la canasta de la siembra y ¡pa! Van lanzando, ¿no? Y uno no sabe a dónde va a llegar. Como mi abuela no sabía cuando me enseñaba en su momento. A mí me gusta mucho la idea de acercarnos también a aspectos culturales del idioma, ¿no? Y tal vez desmenuzar estas pequeñas palabras y imaginarnos, usar la imagen es tan poderosa. Y entonces jugar a que estamos tomando an English tea y hacer de cuenta que estamos ahí. Eso también para mí es algo que yo lo he vivenciado con mucha alegría, porque la alegría sin duda que es un facilitador enorme del aprendizaje, ¿no? Dice Lila Pinto, que es una pedagoga, el aprendizaje necesita ser intelectualmente desafiante y emocionalmente significativo, ¿no? Entonces, estas dos cosas van muy de la mano.
Y yo creo que encontrarnos con el idioma, con sus sonidos, con lo lúdico, bueno, es un tesoro muy, muy interesante. Y después para cada uno de los que enseña, el maestro siempre enseña más por lo que es que por lo que sabe. Entonces los invito a que disfruten ese idioma, el encuentro con ese ser diferente al que tal vez uno maneja en lo cotidiano, pero es un ser que viene ahí y nos cuenta. ¿Y qué nos quiere contar hoy? Esa sería para mí una linda clase. ¿Qué nos quiere contar hoy este idioma? Bueno, yo lo que les invito, muchísimas gracias, Sole. Ha sido un gusto con vos este espacio. Y tenemos 5 minutos, la idea es terminar puntualmente. Y tenemos unos minutitos más para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, que la pueden hacer a través del chat o pueden activar directamente el micrófono. Aquí la idea es que podamos interactuar. Si hay algún comentario, alguna anécdota, alguna pregunta que quieran compartir, es el momento. Bueno, yo tenía algo que ya traje preparado Sí. para preguntar, así que está Ah, medio encapsulado, bien. pero a mí siempre me llamó la atención y trato de utilizarlo lo más que puedo el término de dualidad ambivalente, que es un poco como el término de un oxímoron, pero en el cual están más validadas ambas opciones. No son tan chocantes, sino que son opuestos, contrapuestos de otra manera. Preguntarle a Soledad qué le despierta este término de dualidad ambivalente, si le parece correcto o por dónde, qué le dispara. Bueno, te voy a contestar desde las imágenes, porque, digamos, para mí es como andar en una cinta, ¿cómo es? Como hacían los de que andaban en una cinta colgada del cielo, ¿no? Y ahí como un poco de cada lado. Em, no sé si la pregunta tenía que ver como concepto, dualidad, ambivalente. Yo creo que para mí lo transformaría en flexibilidad. Lo transformaría en esa posibilidad. Hay, Liliana Bodoc escribe un libro que se llama Una saga, y hay uno de los libros que es Los días del venado, ¿no? ¿Y por qué los días del venado? Porque el venado puede saltar rápidamente de un lado para el otro. Y a veces eso es lo que necesitamos. Y es interesante que tal vez en esa dualidad ambivalente del venado o del equilibrista, igual hay un eje, que es el mismo ser, yo soy. No sé si esto responde a tu pregunta, Luca. Esto es lo que me Sí, por supuesto, despertó. muchísimas gracias, Soledad. Bien, ¿alguien más quiere agregar alguna pregunta, algún comentario, una anécdota? ¿Qué les ha hecho pensar? Si lo ven, digamos, desde el lugar de docentes o de alumnos, porque teníamos una estudiante aquí, cómo baja la realidad de cada uno de ustedes esto de sembrar las semillas, de generar esto de, eh, como hacía el gesto recién Soledad, del gesto de desparramar. ¿Qué semillas han entregado nuevamente ustedes? A mí me parece la semilla del arte, muchas veces, ¿no? Quien hace arte. Sí, Grace. Sí, sí, yo iba a decir eso acá, que es mi otro trabajo en el museo, eh, acercar a los chicos a la música, pero a través de la palabra, primero, a través de la palabra. Entonces lo de las imágenes y todo lo que puede aportar el lenguaje, la manera de comunicarse y los sonidos, es un montón, me encantó todo lo que dijiste, Soledad, y todo me hace eco, me encanta. El tema de los sonidos y cómo nos podemos comunicar, aunque a veces los chicos no saben tanto inglés, sin embargo, llega igual, sobre todo apoyándonos en las imágenes, pero como esto te lleva a la música y la música te lleva a otra comunión, ¿no? En otro lugar, pero precioso, me encantó todo. Gracias. Que resuena, ¿no? Al final esto de lo que resuena en cada uno, en cada una. A mí me hizo pensar mucho en el nombre de mi hijo, que se llama Álvaro, y que siempre, cuando tengo que explicar por qué le pusimos Álvaro a mí, desde mi lugar, era un sonido que se abría y se expandía y seguía su camino como muy musical. Para mí Álvaro, y lo pienso ahora con Árbore, me trajo muchísimo
la idea de esto de esa apertura y esa alegría que genera ese sonido, ¿no? Bueno, ahí justamente hay un trabajo muy bonito. Vamos a hacer ahora justo una aproximación ahí en cerquita de Córdoba. ¿Cómo son nuestros nombres? ¿Qué sonidos tienen nuestros nombres? Y justamente es bien interesante porque Álvaro tiene esa L que es uno de los sonidos de la fluidez. Nos trae eso, fluidez que se expande. Así que tu percepción muy Muy precisa. musical, Sí, muy sí. sonido. Bien, bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo por este espacio, este momento que nos has dedicado, que nos has regalado a todas nosotras, a todas nosotras. Agradecemos muchísimo a quienes han participado, también activamente, preguntando, aportando, dibujando. Y bueno, vamos a compartirles ya por WhatsApp o por correo, ya nos vamos a contactar, les vamos a compartir, por un lado, un certificado que acredita que han participado de esta actividad enmarcada en la Semana de los Idiomas, y por otro lado, les vamos a pasar información relacionada con las actividades próximas que está desarrollando Soledad también aquí en Córdoba. Les vamos a pasar su contacto, porque bueno, esto ha sido solamente un espacio breve donde hemos podido compartir algunas ideas, algunas experiencias, pero que seguramente si alguno de ustedes tiene ganas de seguir profundizando, bueno, pueden contactarla directamente a ella, ¿sí? Les agradecemos a todos mucho ahí, y muchas gracias a quienes están ahí mandando mensajitos en el chat. Mil gracias, gracias, muy interesante la charla. Dice Claudia, Grace, muchas gracias, Celeste, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, seguimos aquí en la Semana del Cerebro, perdón, dije la Semana de los Idiomas, que se viene en septiembre, pero vamos ahora con la Semana del Cerebro. Muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos encontrando próximamente.